Bueno, hermano, la misma lucha de todo el tiempo. Se cae el internet, se frisa, bueno. Pero seguimos, aquí lo seguimos intentando. Seguimos intentando llevar la palabra del Señor. Como todos saben, la finalidad de este programa es hablar la palabra de Dios, pero sobre todo enfocarme en lo que se refiere al mensaje del fin, al rapto de la iglesia, a la condición espiritual que debe tener la iglesia, el creyente, para poder volar con el Señor. Y pido a Dios que sostenga esta conexión, porque muchos han sido bendecidos. Les decía que anteayer cuando prediqué, creo que el mensaje era guarda tu corazón, un mensaje de alerta que Dios me dio en la madrugada. Y luego que cerré el programa, me fui a la sala, estaba en la cocina, y el Espíritu del Señor me dijo: devuélvete, siéntate, quiero que hagas un clamor, voy a sanar mucha gente, a responder a la fe de muchas personas. Quiero que lo hagas porque voy a sanar mucha gente. Y así fue, hermanos. Dios contestó nuestro clamor, nuestra oración. Él nos dio esa victoria. Había muchas personas que estaban mal y Dios las sanó. Inclusive había un muchacho que estaba, una persona que estaba en terapia intensiva, estaba grave. Y Dios lo sanó, que al otro día estaba en su casa. Tenía la cosa esa, el coronavirus. Así que un muchacho también mandó un audio muriéndose con esa cosa hace como 1 año y algo. Y con ese coronavirus, hermano, eso fue impresionante, la forma como su voz, como que tuviera los pulmones, parecía un acordeón, una cosa horrible. Hermanos, y al otro día mandó un audio que estaba sano y hablaba fuerte. Ese es el Dios que nosotros creemos. Hay procesos por los cuales el hombre tiene que pasar, pero siempre en ese proceso, por duro sea, hay un propósito. Y el propósito de Dios está sustentado por un plan divino, inteligente y sobre todo por el amor de Dios. Así que bueno, que Dios bendiga vuestras almas. Yo quiero hoy hablar de un tema que he intitulado una pandemia mortal llamada envidia. Amados, en la vida humana existen muchas situaciones anormales, disfuncionales. Hay situaciones que no son normales, que no fueron parte del proyecto de Dios para la vida del hombre, que fueran parte de su expresión humana. Pero por causa de la caída, por causa del pecado del Edén, entonces comenzó a asimilarse dentro del sistema humano lo malo como bueno, lo anormal como normal, lo intolerable como algo que se puede tolerar. Y eso es, digamos, una especie de apología que el hombre caído hace del pecado y de las cosas incorrectas. Hay disfuncionalidad en la conducta del hombre, que muchas veces lo ven como una simple manifestación de momento. Pasan desapercibidas, pero son manifestaciones cotidianamente domésticas. Nacen en el corazón del hombre, en lo profundo del hombre, en su intimidad, y que son necesarias que nosotros hoy
la identifiquemos con el fin de que se pueda hacer una praxis en cuanto a la conducta del hombre, sus motivaciones, esas motivaciones más íntimas en la vida de los creyentes. Estoy hoy refiriéndome directamente a los creyentes. Por supuesto, esto va a llegar a todo aquel que Dios lo permita. Pero hay un llamado urgente a la iglesia de que se adecue porque la iglesia está a punto de ser levantada. Entonces, hoy el caso o el propósito de estar aquí es hablar de la envidia, de la arrogancia, de los celos, de la inconformidad por el bien de otro. Si nosotros logramos conocer el origen de los mecanismos que producen esas conductas anormales, pero que son espirituales, es posible que nosotros pudiéramos resolverlo de una manera eficaz porque estaríamos aplicando la palabra del Señor. Las aguas estaban amargas, estaban venenosas, nadie la podía tomar allá en Mara, en el desierto. Fueron sanadas. Todo tiene solución en el método de Dios. La olla de comida, de potaje que Eliseo mandó a preparar para los hijos de los profetas estaba envenenada porque había una calabaza silvestre venenosa y el que la recogió se descuidó y picó ese veneno dentro del plato, del menú de los profetas. Si hay alguien que son atacados hoy en día y siempre lo han sido, son los profetas. Satanás nos aborrece, Satanás nos aborrece. Quiere envenenarnos, si no matarnos, envenenarnos el alma, envenenarnos la familia, los hijos, envenenarnos el ambiente, el ministerio, que nosotros no podamos vivir tranquilos. Por eso dice, no hagáis mal a mis profetas. Salmo 115, 5. Entonces, quiero que oigas esto, porque va a ser de grande bendición. Tenemos que resolver esas situaciones. ¿Para qué? Porque esa es la causa de la pobreza espiritual. Y cuando nosotros resolvemos esta situación, créalo, que nuestro corazón se va a convertir, en una canasta que va a ser llenada por el Espíritu Santo. Así como aquellas 12 cestas llenas. Se llenaron de la nada, porque había solo 5 panes y 2 peces. Se llenaron las canastas. Asimismo, Dios va a llenar nuestras vidas si atendemos lo que tenemos que atender diligentemente. Pero vamos a conceptualizar ¿qué es la envidia? Mejor dicho, ¿qué dice la Biblia de la envidia? Job 5:2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. La envidia está ligada a la codicia. Proverbios 14:30, Salomón dijo, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Carcoma. Yo creo que ese es el origen del cáncer de los huesos, de la osteoporosis. No estoy diciendo que el que tenga eso necesariamente sea envidioso, pero mira cómo dice, es carcoma de los huesos. Es una enfermedad que va metido dentro de los huesos, dentro de los tuétanos, y en los tuétanos está el ADN, está ese factor natural de identidad. La envidia es la actitud negativa de sentimiento negativo, de recelo, de frustración hacia lo ajeno. En términos de la imposibilidad
de que esa persona envidiosa pueda poseer bienes, progresos, logros, pueda alcanzar metas. Entonces, posiciones, honor, éxitos, sentimientos, estabilidad. Entonces la persona que tiene envidia ve eso como un insulto, ve el progreso de otro, la bendición de otro, como un insulto a su condición de vida. Entonces la envidia es además la manera de reconocer cierta codicia, esas ambiciones del alma, esa incapacidad por generar o por alcanzar metas. Dios capacitó al hombre, dice la Biblia que Dios dio dones a los hombres, pero hay hombres que no los activan, no los utilizan, porque no están dispuestos a pagar un precio, a sacrificarse, a tener una vida disciplinada para poder graduarse en la universidad o en cualquier acto académico. Pues se necesita estudiar, esforzarse, trasnocharse. Entonces siempre el éxito está ligado a la diligencia, al sacrificio, al trabajo, a la constancia. Bolívar dijo, Dios premia la constancia. Entonces eso, la envidia tiene que ver con esa incomodidad que siente la gente por causa de la posición, de la condición de éxito, de bendición de otra persona. Y por lo general eso está vinculado a esa frustración, está vinculado a la falta de deseo de que otras personas sean bendecidas. Cuando una persona es envidiosa, nunca será feliz porque su infelicidad está revelada en el éxito y en el bienestar de otras personas. Entonces, espiritualmente, la envidia es un pecado producido por la codicia, y siempre la codicia va de la mano del celo, de ese celo dañino que no tolera que otras personas tengan logros. Es decir, que una persona envidiosa nunca celebrará el éxito de los demás. Y de verdad que es una miseria de vida. Es una miseria en la que vive una persona que tiene envidia. Hay un celo que es positivo, como el que habla la Biblia respecto a Dios. Dice que Dios es fuerte y celoso. Jesús dijo, el celo por tu casa me consume. ¿Ve? Es un celo positivo. Este celo tiene que ver con cuidar, con esmero, algo que se ama mucho. Tiene que ver con ser diligente en cuanto a resolver cosas que están fuera de línea para volverlos al lugar que le corresponde y poder nosotros vivir en bendición. Pero esta clase de celo de la que yo hablo ahora es un celo dañino, es un celo mortal que carcome las entrañas de quien lo padece, de quien lo sufre, de quien lo posee. Esos celos producidos por la envidia y la inconformidad por el bien que otro tiene es algo que va dañando al hombre por dentro. Fue el que tocó el corazón de Saúl cuando venían de una batalla y por causa de que dijeron que él mató a 1000 y David a 10,000, ese día murió el corazón de Saúl, quedó condenado a la miseria, nunca vivió el trono, se la pasaba por los desiertos cazando a David por culpa de un cántico. Porque una mujer, una doncella,
prepararon el terreno para que el diablo metiera la semilla de la envidia, de los celos. Satanás también tuvo eso, ese celo dañino, esa envidia, en cuanto a Dios quiso apoderarse del trono de Dios. Eso fue en el cielo. Los fariseos entregaron a Jesús por celo. Eso lo supo Pilato. Dijo que él sabía que los fariseos habían entregado al Señor Jesús por envidia. Por envidia, los fariseos lo hicieron así. Los sátrapas persiguieron a Daniel en Babilonia por la envidia, porque Daniel fue nombrado jefe junto a 2 más sobre los 120 sátrapas que el rey había nombrado para que lo ayudaran en su gobierno. Entonces, incluso el mismo Salomón dice que duros como el Seol son los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Óigame, duro como el Seol es el infierno. El infierno no quiere el bien de nadie. En el infierno van todo el que cruza la puerta del infierno. Está destinado a una desgracia y a una miseria eterna. Eso es lo que el diablo quiere para el hombre: hurtar, matar y destruir, llevarlo hacia ese lugar, que es el lugar donde el gusano nunca muere, es el lugar que Dios fabricó para él, para Satanás y sus ángeles caídos, y él quiere arrastrar al hombre al mismo lugar donde él está. Bendito sea el Señor. Los fariseos tenían envidia y tenían celo del Señor, porque Jesús hacía milagros y ellos no curaban ni un catarro, porque Jesús pasaba y arrastraba multitudes, porque la gracia que Jesús tenía, ellos no la podían detener, no se la podían quitar, ni tampoco la podían imitar ellos, porque la gracia es ese baño de gloria que el Espíritu Santo nos da, nos ducha con su presencia. Dice que Jesús crecía en tamaño y en gracia y en inteligencia delante de los hombres y delante de Dios. Dios nos está llamando a crecer delante de su presencia, pero que los hombres en la tierra puedan medir nuestro crecimiento espiritual. El hombre tiene que ver, hermano, no es que no le servimos al hombre, claro que no, pero el mundo tiene que entender quiénes somos. Tenemos que dar fruto que diga el mundo: estos son árboles buenos, son gente buena, por aquí hay desastre, pero esta gente son diferentes. El mundo tiene que ser afectado por la sal que nosotros portamos. La sal lo afecta a todo. La luz no habla, la luz se manifiesta. La luz no tiene voz, la luz la ven otros. Tú tienes que entender que esa es su manera de hablar en silencio, con tu sal y con tu luz. Incluso en Proverbios 27:4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mire usted. Esto nos dice Salomón cuán terrible, mortal, dañina y nociva es la envidia. El Señor me dijo: habla de esto. Hay envidia en todos los escenarios donde se manifiesta las capacidades, el éxito. No todos los que están contigo se alegran cuando tú triunfas. No todos se alegran porque estás viviendo bien, porque tienes un carro, porque tienes una esposa, un esposo. No todo el mundo está contento porque tú estás bien. Eso es algo que no podemos detener. La envidia es la manifestación de la gente que nunca hicieron nada, pero lo quieren todo.
Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda buena obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Esto también es aflicción y vanidad de espíritu. Eso lo dice Salomón. He visto debajo del cielo que toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Cuando tú eres un excelente médico, abogado, ingeniero, padre, madre, esposo, no sé. Cuando eres un excelente hijo, cristiano, un ministro, un pastor, un predicador, no todo el mundo te aplaude. Gloria al Señor para siempre. Entonces hay que tomar acciones a esto. En lo que saben de esto en cuanto a mantenimiento, hay dos tiempos en el mantenimiento, o dos tipos de mantenimiento. Está el mantenimiento preventivo y está el mantenimiento correctivo. El preventivo es cuando tú le echas aceite a tu carro, estás chequeando sus líquidos, sus niveles, sus fluidos, todo eso. Eso es preventivo. Cuando tú previenes que se dañe algo. Pero cuando algo se daña, entonces viene la fase 2, que es el mantenimiento correctivo, que tiene que cambiar cosas, suplantar piezas dañadas. Bueno, eso es el resultado de no haber sido previsivo. Entonces, esto consiste, en realidad, el evangelismo preventivo y correctivo, perdón, consiste en aplicar la palabra de Dios a nuestro diario vivir, siendo, como dice Santiago, hacedores de su palabra, que nos vayamos perfeccionando paso a paso, cada acción, cada pensamiento, cada sentimiento, cada paso que demos, lo asegura el éxito. El éxito es asegurado en que lo hagamos conforme a la palabra de Dios y con un limpio corazón. Entonces hay que barnizar, hay que ponerle una capa protectora a nuestras vidas con la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones y que Él ponga el equilibrio de nuestra identidad, de los valores correctos que hemos obtenido como hijos de Dios. Que aprendamos a tener equilibrio. Pablo lo dice bien claro en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, vea, gracia, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso es equilibrio, que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener, pero también quiere decir que no debemos tener menos concepto. Nosotros no somos más, es un pecado, pero tampoco somos menos, es otro pecado. La sobreestimación y la baja estima son dos acciones desequilibradas del punto correcto. Entonces, ¿cómo nació esto? ¿Cómo se originó esta pandemia peor que el coronavirus? ¿Cómo se origina esto? Esto generalmente tiene su origen en el desencanto, en la autoestima o el amor propio del individuo por la autovaloración o la autoapreciación incorrecta, inexacta que tenemos de nosotros mismos. Ahí se involucra el ego, el egoísmo, el ego. ¿Qué es el ego?
El ego es un concepto equivocado de nosotros mismos. Por eso es que Pablo dice, no vivo yo, yo es el ego. Cristo vive en mí. Dios bendiga a todos los que están ahí conectados. No todos, hermanos, se alegran cuando tú sales del arriendo y ahora tienes una casa propia. Cuando Dios te levantó de limpiar pisos, que eso no es malo, y ahora estás bien. No todo el mundo se alegra. No todo el mundo se alegra cuando tú sales de la nada para tener lo que tienes. Los hermanos de José lo envidiaron porque tenía un manto de colores que su padre no le había tejido a ellos. Es que cada quien recibe lo que Dios quiere dar, no porque José lo merecía, no porque yo lo merezca. Son decisiones que están circunscritas, que están ligadas directamente a la soberanía de Dios. A quien Él quiere salva, a quien quiere destruye, a quien quiere exalta y a quien quiere lo humilla. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, todo esto tiene que morir en nosotros. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que poner el vernier, ese calibrador correcto a tu vida. Este es el calibrador de Dios. Si tú no te alegras cuando otros están bendecidos, tú estás mal. Si tú no te alegras cuando pasa un carro nuevo que es el Señor del frente de tu casa, estás mal. Tener a Dios en el corazón es celebrar el éxito de otro y desear que sean bendecidos. La Biblia, Jesús, la palabra de Dios dice, haced con los hombres como quiera que los hombres hagan con vosotros. Con la vara que medimos seremos medidos. Yo bendiga a los hermanos en Perú, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Dominicana que están allí conectados, que Dios los bendiga. Seguimos aquí porque el Señor, yo no pensaba predicar hoy, pero el Señor me habló, me dijo, quiero que hables esto. Este es un mal que está matando la vida que yo dejé, ese espíritu de coinonía, ese espíritu de unidad, del aposento alto que compartían todo el pan con alegría, que nadie se decía ser dueño de nadie, de nada, todo era de todos, lo compartían con sencillez de corazón, con verdadera alegría. Dice que estaban todos unánimes juntos y el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Ese es el premio cuando tenemos unidad, cuando nos unimos de corazón sincero, cuando compartimos lo que tenemos con el que está a nuestro lado. Eso es importante. O sea, ¿dónde también viene esto? ¿Cuál es el origen? Cuando muchas expectativas que nosotros teníamos no se dieron y dio lugar a la frustración. Entonces, eso produce una reacción, una respuesta del individuo que no se ajusta a un entendimiento racional dentro de una realidad que se vive. Porque una persona que está alejada de aquí, de esta palabra, si estamos alejados de la palabra, no podemos tener la conducta que exige la palabra. Porque si no tenemos la palabra, que es la que nos capacita para vivir conforme a ella, pues entonces, ¿qué es lo que está alimentando nuestras vidas? La mayoría de los programas de la televisión, cómo ser más linda, cómo tener 90, 60, 90. Y entonces, y no estoy diciendo que no hay que preocuparse por la apariencia, sino que hay un afán por las cosas superficiales, triviales, vanas, que no dejan ningún fruto de eternidad en la vida de las personas. Porque hay gente que pasa más tiempo en el gimnasio levantando cosas y trotando en la cosa esa que donde corren y rebajando tantas libras y todo eso y calibrándose las gomas, todos los neumáticos todos los días. Vive más pegado del espejo que de la realidad de la palabra. La Biblia dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Entonces la gente se está
Hay una epidemia en el alma de la gente, sobre todo esta generación. Es pura apariencia, pura pinta, puro maquillaje, puro make-up, puro trapo, pura marca. Entonces, pero no tienen nada aquí. No saben que llegará el momento que ya la piel perderá su capacidad, se comenzará a deshidratar, perderá el colágeno natural. Entonces comienzan las arrugas, empiezan el cabello a cambiar de colores. Es una realidad que no puedes evitar. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Bienaventurado el que halló la vejez en el camino de la perfección. Y repito, no estoy diciendo que no vaya al gimnasio, que no vaya esto, que no vaya aquello. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que por sobre todas las cosas tienes que preocuparte por tu vida espiritual, por tu relación con Dios, por una relación sana con tu entorno, en el núcleo más inmediato, la familia. Corregir cosas. Yo conozco casos donde el esposo gana menos que la esposa y el esposo tiene envidia y celo de la esposa. Hay una historia de una niñita, creo que tenía 7 años, 6. Trabajaba en una película de terror, que fue una donde yo supe que ella trabajó ahí. Poltergeist, creo que era. La niñita la mató su propio padre. ¿Sabe por qué la mató? Por envidia. Porque él trabajaba, pero la niña en Hollywood ganaba más que él. Y el hombre, su propio padre, la mató en el sótano de su casa. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por envidia. Cuando nosotros no podemos celebrar de verdad, de corazón, aplaudir. Cuando alguien llegó donde nosotros no hemos llegado y quizás no vamos a llegar porque esa no es mi vida, no es la ruta, no es la bitácora que el Espíritu de Dios tiene para mí. Pero lo que quiero decir, una persona triunfa cuando honra a Dios, cuando satisface a Dios. La nube que vino sobre Jesús dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús triunfó, aunque no tenía dónde recostar la cabeza. Jesús triunfó, aunque todos lo abandonaron, hasta su más amado discípulo lo vendió. El que más habló lo negó 3 veces. Total, que él triunfó, aún estando en la cruz. Dice, suelto los dolores de la muerte. Dice, triunfando sobre las potestades, triunfó sobre ellos, dijo así. Públicamente los exhibió, los derrotó y triunfó sobre ellos. Y dice, ¿dónde está muerte tu aguijón, tu victoria? Porque dice la Biblia que era imposible que la muerte los retuviera más de 3 días. Y se levantó de los muertos, triunfante. Ese es el Cristo glorioso que nosotros predicamos. Mateo 28 dijo, me ha sido entregado por el Padre todo poder en el cielo y en la tierra. Pero ¿dónde se lo ganó? Esa vía de la dolorosa. Hay gente que quieren éxito, quieren gloria, sin pasar por los momentos tediosos de la vida. Entonces hay que entender esto. Yo nunca hablo esto. Dios me pidió que me encerrara un tiempo de ayuno, 40 días sin entregar, corrido. Y ya faltándome 2 semanas, 8, 7 días para entregar los 40 días de ayuno, yo empecé a botar cosas por la nariz, horrible. Era como un agua putrefacta. Y yo quería vomitar, pero ¿qué iba a vomitar? Y yo me asusté, porque era una cosa que olía a perro muerto. La habitación donde yo estaba, solo. Una casa donde yo me encerré, solo.
Y yo me asusté tanto y el Señor me dijo, no te asustes, porque te estoy demostrando lo que es tu cuerpo. Basura, inmundicia. Y repito, no estoy diciendo que usted no se va a bañar, que usted no se va a poner una ropa limpia, porque yo no estoy diciendo esto, entienda esto. Me dijo el Señor, estoy repitiendo lo que Dios me dijo. Ese cuerpo que tanto idolatran, que tanto cuidan y se olvidan de lo más importante, que es la vida espiritual, lo que está debajo de esa camisa de barro, debajo de ese cuerpo de apariencia. Y yo entendí tanto, hermano, que hay gente ligada a un tratamiento para adelgazar, para basuras y su vida, que nunca leen la Biblia. Salen corriendo al gimnasio, pero no salen corriendo a tirarse de rodillas en un rincón, a darle gloria a Dios. Ese es el problema, a eso es que yo me refiero. Pero vamos a continuar, hermano, porque quiero que usted me atienda. Muchas veces estamos por encima o por debajo de esa estima. O nos sobreestimamos o nos subestimamos. Y nos salimos de nuestra propia realidad, de las capacidades que realmente nosotros poseemos y que tenemos porque Dios fue el que nos las dio, de lo que la vida nos está deparando. Nosotros estamos capacitados para enfrentarla. Cuando Dios llevó al pueblo a Egipto, al desierto, los capacitó para poder cruzar esa temporada de desierto. Entonces Dios te capacita. Dios no pone carga que no podamos resistir. Si tú estás pasando por una situación, puede ser por dos cosas. Número uno, porque es el resultado de tus malas decisiones, de haberte equivocado, de haberte puesto al lado de la persona incorrecta, en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas. Y entonces te trae situaciones incorrectas. Y esta otra, la segunda posibilidad es que Dios te está enseñando algo, te está preparando, formando tu carácter, tú templándote para cosas grandes que vienen. Gloria a Dios. Entonces, esa no aceptación de nuestra realidad en el sano principio de la humildad, de la mansedumbre, genera esa actitud negativa de desear obcecadamente lo que otro tiene. Entonces vemos esto en Efesios 4, 22 al 24, dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, óigame, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces hay dos realidades dentro del hombre. Está el viejo hombre y el nuevo hombre. Ambos quieren estar al frente. Ambos quieren mandar y ser los que vayan guiando las actitudes, guiando las acciones. Si tú te dejas guiar por el viejo hombre, terminarás derrotado, haciéndole daño a otro. Si tú te dejas guiar por Dios y ese nuevo hombre que está dentro de ti, que dice la Biblia que fue creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, el no creyente, obviamente, él va a sucumbir a la tentación de ser tenaz en cuanto a los deseos engañosos, de pretender romper su realidad para aspirar a aquello que no posee o para lo que no está preparado y capacitado y está lejos de sus capacidades. Hay gente que
discuten o pelean por algo, quieren un puesto que otro tiene, que ellos ni siquiera están preparados para estar allí. Entonces, en África, recuerdo que hubo una revuelta allá y sacaron la tecnología, sacaron los blancos de allí. La gente que estaba haciendo un trabajo técnico. Llegaron estos negritos que no saben ni encender un tractor. Y ese es el problema. Entonces, las capacidades se tienen que reconocer. El Señor, cuando iba a hacer el tabernáculo, Él dijo cómo se tenía que hacer. Cuando Él mandó a construir el templo, Él llamó a 2 hombres, Éxodo capítulo 31, para que hicieran la obra dentro del pueblo del Señor. Eran orfebres, trabajaban en oro, en plata, en toda obra preciosa. Dijo, porque quiero que mi obra sea primorosa, así dice la Biblia. Él no iba a llamar a cualquiera, ¿me entiendes? No es igual un chef que un cocinero. Un cocinero cualquiera, zumbo de huevos. A mí a veces se me quema hasta el agua para hacer el café. Pero un chef no, un chef sabe lo que hace. Yo vi un chef, mira, a mí me dio mucha risa porque él picaba una cosa y le hacía el sartén así. Y la cosa esa que estaba cocinando llegaba al techo y caía ahí arriba. Yo hago así, eso se riega, ese perolero. Todo ese poco de cosas se va a regar porque yo no sé de eso. Ahora, de esto sí sé un poco porque aquí fue donde Dios me capacitó. Pero es decir, zapato al zapatero y martillo al carpintero. Entonces, el creyente sabe lo que dice la Biblia, pero el que no sigue a Dios es presa de la tentación de caer en ese terreno peligroso, de desear lo que otros tienen. La Biblia lo dice, no desearás el asno, la mula, la esposa, la mujer de tu prójimo, no codiciarás. Bueno, todo eso está en la Biblia. Ahora, ¿cómo opera la envidia? Ya vamos terminando. Pero quiero decir 3 cosas. Como le dije, yo no iba a estar hoy aquí. Pero Dios me mandó. ¿Cómo opera esto? Mateo capítulo 20, versículos 13, 14 y 15. Anote. Bueno, esto queda grabado, pero si usted puede tener su Biblia, para que vea que no estamos metiendo cuento de camino. Dice, él, hablando de Jesús, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Hay gente que no está conforme cuando Dios levanta a alguien, perdón, y los trae del mundo y los mete en la iglesia y lo convierte en un cantante. Y hay gente que quisieran estar ahí, pero que no sabe pero ni gritar. Hasta para gritar se desafina. Entonces, demos gloria a Dios, porque cada quien debe estar en su lugar. Cada quien debe ocupar el espacio para el cual fue llamado. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 37, que el Espíritu del Señor Jehová Dios de los ejércitos sopló sobre el valle de los huesos secos y se juntó cada hueso con su hueso. Eso es el orden de Dios. Cada hueso con su hueso. Si usted se junta con el hueso equivocado, usted va a tener problemas. Y los solteros, las solteras que me están viendo, órele a Dios con quien usted va a pasar el resto de su vida. Pues si usted se enreda con la persona equivocada, usted pueda que llegue de la iglesia llena del Espíritu Santo y la mujer viene de una discoteca llena del diablo. Usted llena de la gracia de Dios y ese hombre es hediondo a aguardiente, a droga, a juca. Esa cosa que están fumando ahora.
ese vapor. Tiene que tener cuidado. Tenemos que pedir, los padres, oren a Dios por la relación de sus hijos, que se case con la persona correcta, que tome el rumbo correcto, y usted va a estar bien el resto de su vida, porque no hay padres felices con hijos infelices, no hay hijos felices con padres destruidos. Yo vi una entrevista que le hicieron a un hombre, un amigo de Elvis Presley. Dice que su hija lloraba cuando veía a su papá drogado, y de paso murió en el baño, sobre el inodoro, le dio un infarto. Estaba lleno de droga, de barbitúricos y de cosas para poder dormir. Se convirtió en el rey del rock and roll y ganó millones y vendió más de 400 millones de discos, y todo el mundo lo aplaudía, pero nadie conocía la miseria que vivía dentro de esa mansión, esas paredes de oro. Graceland no era ninguna tierra de gracia, era tierra de desgracia si no se tiene a Dios. Aunque vivamos en un palacio de oro, de cristal, estamos mal. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos buscar al Señor. La falta de estima correcta es la que hace que la gente trate de ser lo que no son. Mire Michael Jackson, un negrito bien bonito, morenito, simpático, entonces se empezó a inyectar cosas y se convirtió en una vieja rara ahí, que horrible, andar con la cara tapada. Él fue el que inventó los tapabocas, pues ese hombre lo vi yo con eso, antes de que esto viniera. Entonces hay gente que no disfrutó ni el oxígeno, no quería respirar el oxígeno de otro. Entonces dormía en una cápsula de oxígeno, una cosa ahí rara. ¿Y dónde está él? Lamentablemente, si no busco a Dios, está de cabeza en el infierno. Así que quiero que me atiendan. ¿Por qué sintió envidia y celos ese obrero del que habla la parábola el Señor Jesucristo? Porque él aspiraba a los mismos derechos, a los mismos privilegios, valorándose igual al otro. Perdón. David mató a 10,000 porque David estaba capacitado para matar 10,000 y Saúl a 1,000. Usted encárguese de cumplir con esa tasa que Dios te impone. Dios no te va a pagar por lo que tú hagas de más, sino por lo que hagas en la voluntad de Dios. Dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. Dios no te pide muchas cosas, poco, pero que lo hagas bien. Entonces, el problema de este obrero era que él quería lo mismo que otro merecía, o no digamos merecía, que el dueño de la era quiso darle. Y él, por causa de que el otro recibió tanto como él, aunque había trabajado menos, eso lo dañó. Eso fue lo que le pasó a Pedro cuando el Señor llamó a Pedro para mostrarle cómo iba a morir. Y vio que Juan venía detrás. Y le dijo, Señor, ¿y este? El Señor le dijo, ¿y qué tú? Sígueme tú. ¿Qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Pedro pensaba que él era el único que tenía derecho de seguir a Jesús. Hay mucha gente siguiendo a Cristo en lo secreto, que nadie lo conoce, en el mundo religioso, digamos, en las plataformas religiosas, pero conocen a Dios, caminan con Dios, aman a Dios, se guardan, se cuidan, tienen temor de Dios. La envidia tiene un mecanismo que penetra en el alma, que atraviesa el alma como una daga y atraviesa la mente como una situación, pero que la persona la hace pecado dentro de sí mismo. Llega una situación, la situación es el vecino fue promovido, esa es la situación que llegó, pero entonces yo decido si eso se convierte en elementos que van a germinar la envidia y los celos,
voy a darle gracias a Dios porque alguien está prosperando, que llegó a un lugar, que tiene dinero, no vendiendo droga, no en el tráfico de droga, no vendiendo su cuerpo por internet, sino que logró el éxito sobre los escalones de la justicia, de lo puro, de lo sano. Hoy, hombres y mujeres que estén cómodos, que tienen orgullo de estar dentro de un vehículo bueno, dentro de una ropa buena, porque se lo ganaron con honestidad, no porque no le faltó las ofertas para arrastrarse a lo bajo para tener algo, sino que poco a poco fueron escalando, y a medida que ellos fueron creciendo en el área económica, fueron creciendo interiormente, y por eso hoy pueden estar allí tranquilos. Entonces, vamos a ver algo. Ciertas situaciones, o hechos, o condiciones externas, cosas que suceden a nuestro alrededor, en nuestro ambiente, al ser percibidos por nuestros sentidos, afectan nuestra autoestima o amor propio. Vea esto. Este hecho comienza a manifestarse dentro del interior del individuo y actúa la envidia en 3 esferas. Quiero que atienda. Como les dije, voy terminando. La primera esfera o el nivel de pensamiento. Ahí comienza. En el nivel de pensamiento. Aquí produce ciertas imaginaciones, juicios y razonamientos que originan concupiscencias y malas intenciones. Es aquí. Como lo decía antier. La persona que peca lo hace 2 veces. Primero en la mente y después con sus actos. El segundo nivel donde opera la envidia es el nivel de los sentimientos. Se originan impactos de frustración, de insatisfacción, que van generando sentimientos de celo, envidias, egoísmo, soberbia, rencores, iras, amargura, etc. Eso ha sucedido. Los sentimientos son bombardeados cuando nuestro corazón no está limpio. Los dardos del enemigo, del veneno, se meten en el corazón. Se meten en el corazón. Yo conocí un hombre, tenía un Volkswagen, eso lo se llama escarabajo, año 80 y algo. La esposa compró un carro mejor. Y sabe, cuando ya llegó con su carro, ¿sabe qué hizo este hombre? Que estaba bebiendo aguardiente con los amigotes de él en una plaza. Cuando pasó, ella lo saludó, mira lo acabo de sacar. ¿Sabe qué hizo el hombre? Botó todo. Fue y regaló prácticamente el vehículo, porque él quería era el de ella. Pero es lo que quiero decir, si este hombre, su nivel de vida le permitía solamente tener un Volkswagen. ¿Por qué? Porque el resto del dinero que era para comprar el carro que compró la mujer lo dejaba en las cantinas, en esas cosas donde beben aguardiente, esas licorerías. Entonces, ¿cómo alguien puede prosperar? Ligado a un vicio, a un nivel de vida antibíblico. Josué 1:8 dice: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que en él meditarás de día y de noche, y hará conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien. Pero a nadie le pueden salir las cosas bien actuando mal, porque eso es negativo. Y el tercer nivel, amados hermanos, es el nivel de los actos, de las acciones. Cuando la situación que afecta las emociones y los sentimientos sobrepasa
estos dos primeros niveles, pensamientos, sentimientos, entonces se convierten en desaires, en sarcasmos, en desplantes, hipocresías, adulación, mentira, cinismo, calumnia y hasta acciones de daño físico. Porque cuando una persona tiene celo y tiene envidia, cuando alguien viene a casa bendecido mientras él llegó derrotado, entonces comienza a manifestarse el demonio de la envidia, de los celos. No quiero comer, se encierra y duerme en otra habitación porque no quiero, no lo soporto. ¿Por qué me pasó esto a mí? La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade aflicción con ella. Y si produjimos un pan, cuando eso que producimos está sobre el rango de la justicia, podemos picarlo en dos partes iguales y se comparte. Eso que es poco a la vista del que tiene mucho, pero para el que no tiene nada es mucho, porque la Biblia dice que aún para el hambriento aún lo amargo es dulce. Cuando una persona no tiene nada y comienza a disfrutar lo que tiene porque no tenía nada y eso que tiene es todo. Y hay gente que lo tiene en todo y nunca disfruta nada. Ese es el problema. Entonces los factores, por eso digo que cuando comienzan esas acciones movidas por ese espíritu de envidia y de celo, pero en qué cabeza cabe que un hombre va a matar a su niña tan bella, una rubia hermosa. Yo no veo eso en Beleco, ¿no? Pero lo que le quiero decir que yo vi la noticia, una niña hermosísima, belleza, una rubia hermosa, cabello parecían de oro, una muñeca que la hizo Dios y el padre la mató en el sótano. Horrible la mató, por celo, por envidia, porque la niña no tenía ni 6 años y ganaba más dinero que él. Entonces, cuando los padres no pueden celebrar el éxito de sus hijos. Mire, yo tengo muchos años en esto. Los que me conocen, yo comencé a predicar desde que tenía 6 años de edad. Y yo tengo muchos hijos espirituales en muchas partes del mundo que están ministrando con autoridad de Dios y han tenido más éxito. Tremendas mansiones, congregaciones, tienen mucho éxito dentro de lo que Dios le ha permitido porque han trabajado duro. Y aunque ellos tengan más que yo, nunca serán más que yo, porque ellos son mis hijos y yo soy su padre. Nunca un hijo es mayor que su padre, aunque él logre más cosas que su padre espiritual. Entonces, los factores o situación que originan el pecado, ese demonio, esa pandemia de la envidia, condicionan a su vez el tamaño de la envidia y el tamaño de la respuesta que se da cuando se tiene una envidia. Dependiendo además de estos dos, hay otros 4 elementos que yo quiero que usted entienda. La personalidad de la persona es afectada por la envidia. Mire, dice la Biblia que el Señor le dijo a Caín, Caín, porque ha decaído tu semblante. Su personalidad fue afectada. Dice que Saúl no miraba a David con buenos ojos y cada vez que podía le tiraba la lanza, porque su personalidad fue afectada. También otro factor que incide en esto es la cultura y la educación de esa persona. Tercero, la calidad espiritual de ese individuo. Todo depende de la calidad espiritual, del material en que esa persona vive. Oro, plata,
piedra preciosa, hay otras que viven en paja, en hojarasca y en heno. Y lo cuarto es la calidad de los valores morales, éticos, de los principios que tiene la persona. ¿Cómo se puede neutralizar entonces la envidia? ¿Cómo podemos primero enfrentarla y segundo neutralizarla y vencerla? Ya te dije dónde se origina, cómo se origina, ahora cómo podemos detenerla. Salmo 37, 1, 2 y 7, 10, 11 dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace mal, y por el hombre que hace maldades. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se requerirán con abundancia de paz. Pero mira cómo dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No, que tienen yates, mira el Chapo Guzmán, mira Pablo Escobar. ¿Cómo murió Pablo Escobar? Tuvo más de 15,000 millones de dólares en aquellos tiempos, matando gente con esas malditas drogas. Pero los últimos días de su vida vivió como un animal, escondido en los sótanos, metido en las montañas. No podía, dicen que una vez estaba hasta con la familia escondido en una montaña y estaba haciendo frío. Y la niña no tenía con qué arroparla y había frío. ¿Sabe qué hizo? Dice la gente, eso salió por la noticia, que cogió un poco de millones de dólares, hizo una fogata y lo prendió para calentarse. Hasta ahí llega el hombre, que quiere bienes, que quiere todo al margen de la voluntad de Dios, al margen de lo que es justo. En verdad, hay tantas ocasiones en que nosotros vemos con preocupación las injusticias que se dan en la vida, porque vemos gente que han trabajado toda la vida y a la final vivieron limitados, y gente que nunca hicieron nada y van y se ganan la lotería para seguir en sus deleites y en sus pasiones y en su pecado. Esa cosa es la que el Señor nos alerta, que no nos impaciente, que no nos volvamos impacientes, que no nos afecte a causa de los malignos, porque ellos pasarán como la hierba, serán cortados. Que no tengamos envidia de los hombres inicuos. Yo vi a Gene Simmons, el hombre ese del grupo ese diabólico, Kiss. Tiene como que, no sé si todavía, yo una vez lo vi. Un programa, creo que en Discovery Channel, decía en el carro dijo: cierto que tú quisieras ser yo. Hizo así: sé que tú quieres ser yo. Y mostraba las mansiones. Ese hombre no sabe lo que está diciendo. Ninguna gente que conoce a Dios tiene envidia de los bienes de los hijos del diablo. Porque Jesús dijo que la felicidad del hombre no estriba en los bienes que posea. Que el reino de los cielos consiste en gozo, en paz y en comunión con el Espíritu Santo. Jesús lo dijo, que gana el hombre si gana el mundo entero y a la final pierde el alma. Ese hombre no sabe. Yo no quisiera ser él. Yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea, y yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Gente como esta que van para el infierno, hermano. Ese grupo diabólico, un grupo satánico, KISS. Son siglas, KISS, Kings in Satanas Service, reyes en servicio de Satanás. Yo no quisiera ser él. Yo no quisiera ser nadie. Nuestra mirada está puesta en Jesús, nuestro modelo es Jesús. Y el molde de Jesús es la palabra.
Entonces esta sociedad no guarda equilibrio en las actividades y en las vivencias que se producen dentro del contexto de vida. La palabra dice que nosotros vivimos en este mundo, pero que no somos espiritualmente de este mundo, aunque nos movemos en este mundo, no somos del mundo. Por eso el mundo nos aborrece, porque el mundo ama a los suyos. Nosotros no somos del mundo, nosotros no aplaudimos lo malo, reprendemos lo malo y hablamos cuál es el camino. Bendito sea el Señor. El camino es Cristo, el Evangelio, la palabra, volverse a Dios. Por eso debemos aprender a sobrevivir en una realidad, en un mar, un océano de injusticias sociales, en el que el rico cada día se hace más rico, el opresor cada día viaja más por los países y anda en holgura de vida, mientras gente cultivando la tierra, después que cultiva la tierra, entonces los gobiernos no le compran el producto porque hay una mafia de conexión, una mafia intermediaria que van y compran el producto en otros países. Entonces estos pobres se quedan endeudados con el banco, no saben qué hacer con el producto, se les pudren las papas, las habichuelas y esas cosas. Entonces son injusticias que vemos, Dios mío, pero nosotros esforzándonos y mira, aquí estamos y mira esta gente sirviéndole al diablo. El hoy no garantiza el éxito del mañana. Y no digo que Dios no tenga bendiciones para su pueblo, pero yo no quiero la bendición de Dios, yo quiero al Dios que bendice. Yo no quiero el poder de Dios, yo quiero al Dios que tiene poder. Yo lo quiero a Él. Yo no quiero lo que producen estos ministerios y estos dones que Dios ha puesto en mi vida. Yo quiero a Jesús. Y se lo dije a Jesús: si tú no estás en el cielo, yo no quiero ir para el cielo. Yo quiero estar donde tú estés. Entonces debemos aprender a entender que este mundo, dice la Biblia en 1 de Juan 5:19, que está bajo el poder del maligno. El sistema está gobernado por Satanás. Las leyes, los gobiernos, las mayorías, los legisladores se preparan para hacer leyes contra natura que violan la palabra de Dios. Y tenemos que enfrentar esa realidad, que el mundo pasa y sus deseos, la vanagloria, la vanidad de la vida y los deseos de los ojos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y debemos saber sobreponernos y manifestar nuestro carácter de cristiano, ese cristiano auténtico, ese cristiano genuino en todas las experiencias injustas que sobrevengan a nuestra vida y afectan directamente y de una manera frontal y severa nuestra salud espiritual. Porque eso fue lo que le pasó a Elías. La injusticia hizo que este hombre, a pesar de que oró y cayó fuego del cielo, hizo todo lo que un humano común y corriente no puede hacer, menos que Dios esté con él. Terminó bajo un enebro queriendo morirse. Y terminó en una cueva. Se encuevó, mátame Dios. Eso vino sobre él por causa de la injusticia. Parece que como que Dios está lejos, que no está viendo, ¿no? Este mundo a Dios no le importa. Este mundo está corrompido. Este mundo ama lo suyo. Este mundo está en tinieblas. Él le ama a la gente del mundo que puede ser salvo a través del mensaje. Él le importa, es la iglesia de Jesús que está en el mundo sembrada, pero no somos del mundo, somos luz del mundo. Entonces, en este sentido, hay que tomar en cuenta las siguientes cosas que debemos hacer. Primero, bloquear el sentimiento de envidia, enfrentarlo con fuerza, con agilidad, con energía y sobre todo con sinceridad en nuestro corazón.
Tenemos que saber si sentimos envidia, no escondiéndolo o evadiéndolo, o esquivándolo, porque la tentación externa no es pecado, la tentación que está afuera, los factores que nos invitan a pecar no son pecado para nosotros, a menos que nosotros correspondamos. Nosotros mismos no podemos engañarnos si queremos, por consiguiente, creer que lo que nos lleva al fracaso delante de ese demonio de la envidia y del celo está afuera, está dentro de nosotros. No podemos engañarnos. Tenemos que saber qué sentimos cuando vemos a alguien. Gloria a Dios. Entonces, no debemos permitir que el diablo vuelva a nuestra mente y nuestro corazón un almacén de malicia, de celo y de envidia. Debemos aceptar nuestras limitaciones. Saber que si tú solamente puedes hacer aquello para lo cual tú te capacitaste, te capacitaron o Dios te capacitó. Así como las imperfecciones de la sociedad, tenemos que entenderla, que no todos los jueces aplican justicia, que hay muchos jueces veniales que se venden, que ponen en libertad al culpable porque tiene dinero y mete preso al que es inocente. Y no todo, porque hay jueces honorables, hay abogados honorables. Entonces debemos aceptar esas limitaciones. ¿Cómo? Pidiendo al Espíritu Santo que more en nuestros corazones. Así tú tendrás paz con Dios, con los hombres y contigo mismo. Lo segundo, es muy importante que usted tome en cuenta este punto que voy a hablarles. No tomar respuestas en la mente, en el corazón y menos en los actos. Vea esto. La envidia, cuando se anida, cuando se enquista en el hombre, hay que removerla como si fuera un tumor antes que haga metástasis. Tenemos que controlarnos y admitir la incomodidad que nos causa cuando alguien tiene un éxito. Comienza, ahí es cuando tienes que sacártelo. Reprendo al diablo, fuera, fuera. No me importa lo que otros tengan, me importa lo que yo tengo, lo que tú me has dado. Debemos aceptar entonces nuestras limitaciones, así como esas imperfecciones de la sociedad, como le dije. Esta sociedad es imperfecta, pero Dios va a establecer una sociedad distinta. En el milenio Dios va a gobernar con vara de hierro, con justicia. Va a haber justicia verdadera, lo que dice Daniel, paz perdurable. Lo tercero, enriquecer nuestra vida espiritual, cultivarla a través de relaciones y de nuestras actividades espirituales, sirviendo al prójimo, haciendo lo que tenemos que hacer, obras sociales, cubrir al desnudo, visitar al preso, orar por el enfermo, pidiendo al Señor siempre que nos dé amor, ese amor de verdad, ese amor genuino que Él tuvo, que Él tiene por el prójimo. El Señor dice, amará a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo gran mandamiento. Debemos pedirle al Señor fuerza, ese dominio propio para tolerar, para soportar las debilidades de otros. El Señor dice que debemos llevar las cargas, los fuertes, de los más débiles, que tenemos que tolerar a la gente, soportar al que es débil, al que es inmaduro. Debemos pedirle al Señor que nos dé control para no contaminarnos. Hay que orar por los demás. Y la palabra aconseja en Romanos 12:20, haciéndoles el bien, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso está en Romanos 12:10. Lo cuarto, y con esto me despido, aprendamos
a entregar todo al Señor. Él es justo, Él es sabio y Él es oportuno. Dice la Biblia, habla del oportuno socorro. Confíe en Él. Tenemos que confiar en el Señor. El Señor lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Confía, creed en Dios, creed también en mí. O sea, confía en Dios, confía en mí. Entonces confiemos en el Señor. El Señor, que Él trabaje en nosotros y por nosotros mientras nosotros nos encargamos en orar, en buscar a Dios de corazón, servir a Dios en su obra. Él se va a encargar de limpiar nuestro corazón, nuestras vidas, como hizo con Moisés. Moisés era un asesino, era arrogante, era un príncipe de Babilonia. Él no sabía lo que era hambre, no sabía lo que era nada, ni siquiera tender la cama. Él era el príncipe, el consentido de allá de Egipto. Dios lo sacó de allí, lo llevó al desierto. Dice que mató un hombre, pero después de esa experiencia, la experiencia con Dios, en la zarza ardiendo, lo convirtió Dios en el hombre más manso que había sobre toda la tierra. Él es el que convierte, Él es el que transforma a la gente. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano tiene que ser un estilo de vida. Es el testimonio de Cristo Jesús en nosotros. Es integridad espiritual, es testimonio delante del Señor y delante de los ojos del mundo. Porque el mundo no lee la Biblia en que los hombres pueden conocer a Dios, somos nosotros. Nosotros somos la Biblia del mundo, somos la Biblia del vecino, somos la Biblia del compañero del trabajo. Gloria al Señor para siempre. Entonces necesitamos llenarnos de los dones del Espíritu Santo. Los 9 dones son tan poderosos, que son los que van a manifestar los frutos de una vida nueva. Entonces nosotros siendo cristianos, cuando abrimos el corazón a Dios y somos transparentes, somos sinceros y caminamos en la luz de la verdad y a la luz de su palabra, entonces se va a manifestar en nosotros la presencia del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, mire, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor. Esos son fundamentos bíblicos que necesitamos adoptar como estilo de vida para ser libre de esta peste de la envidia, hermano. Qué tremendo. Yo recuerdo, había una concentración, yo andaba con mi esposa y nosotros llegamos porque iba a predicar. En esa concentración era un campo, había miles de personas y yo me estacioné en el terreno por allá donde ven otros vehículos. Y cuando terminamos la actividad, la camioneta estaba rayada aquí con la punta de algo, puede ser un clavo, una llave, no sé. Y rayaron la camioneta. Porque se tiene que ser un corazón endemoniado. Hacer daño a algo de otro, desear el mal para otro. Entonces, de verdad que los más miserables somos nosotros. El mal está en nosotros. Pablo lo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el pecado mora en mí. El querer hacer lo bueno está en mí, pero no el hacerlo, porque es que en mí está el mal. Yo vi eso y de tantos vehículos que habían allí, exactamente fue el nuestro. Nos rayaron la camioneta. Pero bueno, gloria al Señor. Pero esa raya es el reflejo de lo que esa persona lleva por dentro. Porque cuando una persona no vende el mensaje, no vende la palabra. Yo recuerdo ese día, vive Jehová Dios y la palabra de Dios está aquí.
Y yo subí al estrado ahí a predicar en el altar, la tarima. Eso fue una Semana Santa. Y yo leí el versículo con que iba a predicar. Y el Espíritu de Dios comenzó a moverse, bautizaba. Los niños fueron bautizados por el Espíritu Santo. Comenzó Dios a sanar gente. Yo no prediqué. Fue Dios el que se encargó de todo. ¿Cuánta gente estaría allí? Que pegan gritos y se les salen las amígdalas y nada pasa. Porque no es con fuerza, no es con ejército, no es con tu capacidad de la carne. Es con el Espíritu Santo de Dios. Eso es. Nadie puede hacer algo si Dios no lo mandó a hacer, si no está en el propósito. Jesús, siendo Jesús, había gente que no sanó y era Dios. Cuando se murió el hijo de la tsunamita, Eliseo le dio el bastón a su sirviente, a Jesse, y le dijo: toma, ve allá y ponle este bastón en la cabeza al niño que está muerto y resucita. Y se lo puso, y él también se tiró arriba del niño y no pasó nada, porque el dueño del bastón era Eliseo, no Jesse. Entonces nadie puede hacer lo que tú tienes que hacer. La gente no puede hacer ni que tengan el bastón, ni que se lo hayan comprado, se lo hayan copiado, ni que le hayan buscado un estudio de bastón. Ese bastón no funciona si no está conectado a la voluntad de Dios y al llamado de Dios. Entonces, cuando llegó Eliseo, se tiró sobre el niño y resucitó. Eso es lo que pasa. No es el mecanismo, no es el método, es la persona que esté llamada y que esté cumpliendo el plan perfecto de Dios. Ansi que este es mi consejo: cuídese. La gente puede ponerse tapabocas, puede echarse gel antimicrobios en las manos, pero hay algo en el corazón que no lo cura el gel. Es desinfectante. Ni hay guantes ni tapaboca para el corazón dañado por la envidia. Así que cuídese, busque a Dios, busque al Señor, limpie su corazón. Solo los de limpio corazón le verán. Dios te bendiga, Dios te guarde. Adelante.